bienvenidos a la presentación de Invasión de nuestro querido David. Gracias a la librería Calders, porque esta tarde se convierte en librería espumosa, y gracias a Pablo. Yo a Pablo le pedí que viniera disfrazado de zombie, y como veis ha venido, porque me ha dicho que tiene un zombie dentro, o sea que puede pasar cualquier cosa. El libro que hoy presentamos, Invasión, es coherente, la verdad, que a toda la trayectoria de David y a todo el trabajo que ha ido haciendo, y en particular también con todo el trabajo de Páginas de Espuma. Distorsiones, el divertidísimo Bienvenidos a Incalán, que lo digan en Perú, que lo disfruta todo el mundo, o Tras los límites de lo real, su ensayo sobre literatura fantástica, han ido haciendo lo que a mí me gusta como editor. No me gusta ser editor de libros sueltos, me gusta ser editor de toda una obra y poder seguir el trabajo de David, su creación en torno al cuento fantástico. Está siendo, la verdad, que un gustazo todos estos años que ya se empiezan a acumular y cada vez estamos mejor para ser zombies. Esas. Dos cositas quiero decir sobre Invasión, porque Pablo es el que va a hacer la gran presentación que nos ha prometido. 2 o 3 horas, si no te importa, señor cámara. Es obvio que desde el título hay invasión en el libro, pero la realidad no solo es invasiva por sí, no solo hay invasiones, sino que nosotros, incluso vosotros que estáis ahí, unos de pie pacientemente esperando que algo pueda ocurrir, y los que estáis sentados, nosotros mismos provocamos ciertas invasiones. Nosotros somos los invasivos y de pronto nos damos cuenta que la realidad, algo que siempre ocurre con David, se distorsiona y aparece la invasión. Pero si esto es obvio desde el título, hay 2 líneas que yo voy a dejar para que luego ya Pablo hable. Una es que me ha fascinado cómo por primera vez, para mí, en David, en el libro, el mundo, lo hemos hablado antes, desde la portada, desde este niño que mira en un tobogán, no sabemos mucho si es niño. David nos introduce en el laboratorio familiar. El libro está lleno de relaciones de padres, madres, hijos, bajo el filtro de este señor. O sea que ya os podéis imaginar lo que puede llegar a pasar en todo este repertorio de cuentos fantásticos. Y como este señor es un obseso de Poe, yo no sé si habéis estado en su casa, pero su biblioteca es como un gran museo de Poe. Él y yo rivalizamos. De hecho, te veo mal preparado. Yo voy mejor preparado que él. Joder, pero lleva unos calcetines que yo quiero, los calcetines que tiene. Lleva calcetines Cortázar. Espera, el fotógrafo, por favor. Esto es fundamental, es que esto ya es un clásico de las presentaciones de David. Es que si no lo hacemos, Cristina, la verdad es que siempre te da el pie para hacerlo, pero lo he tenido que hacer yo. Por ahora no enseño los calzoncillos, que no me espero. ¿Queréis que enseñe los calzoncillos? Sí. No tengo calzoncillos literarios. Te has salvado, te has salvado. Calzoncillos baratujos, pero literarios. Como os decía, como este señor es casi Poe, con todos los Poes, muñequitos, calcetines, fotos. Cuando vengas a Madrid te tengo que enseñar alguna joyita que tengo Poe que te va a gustar. Pero como este señor pasa temporadas en Providence, perdido por casas, ha conseguido algo que a mí también me ha interesado muchísimo como editor, y creo que surca todo el libro, que es una actualización, un registro del siglo XXI de la mejor literatura fantástica decimonónica. O sea, ha sido capaz de plantear ciertos mimbres que conocemos y nos los traslada aquí y ahora, lo cual da una clave de lectura maravillosa. O sea, cómo este señor puede, partiendo de algo que todos conocemos, hacer un cuento realmente distinto. Luego, la esencia de David es ese humor irreverente, ese absurdo que de pronto va cobrando forma, esas atmósferas que se resignifican, en un momento parecen algo y luego son otro. Pues es un poquito lo que a mí como editor me ha fascinado. Y poco más, que muchísimas gracias de verdad por venir a este fantástico libro que es Invasión. No os lo perdáis, y nada, Pablo, espero todos tus gruñidos zombies con este señor.
Pues nada, muchas gracias, Juan, por pasarme el micro y pasarme el marrón de estar el muerto y el zombie, de estar aquí a la altura con todos vosotros. Es evidente que yo voy a poner el toque de seriedad en esta presentación, después de habernos mostrado vuestras intimidades e incluso vuestra ropa interior. Poniéndonos, yo sé que ya veis que voy de gris, no tengo nada, ni imágenes ni camisetas frikis, entonces voy a intentar hablar un poco primero de David, de su obra, y luego hacerle unas cuantas preguntas, porque, bueno, para empezar quiero decir que me hace mucha ilusión estar aquí con Juan Casamayor y con David. Con Juan me hace ilusión especial, yo no sé si él lo sabe, pero hace como 12 años o así yo fui a su editorial a llevarle mi manuscrito de Fricciones. Yo era un autor inédito y no me lo quiso publicar, ¿no? Hay que decirlo aquí todo. Pero fue... Está aquí, está aquí, Estoy aquí para vengarme. Eso es casi un aplauso. Estoy aquí para vengarme. No, al revés, te tengo mucho aprecio, no sé si te lo he dicho nunca, porque yo fui, precisamente antes te comentaba, ¿no? Si todavía teníais la editorial cerca de la Plaza de la Luna, porque yo llegué allí con mis, no sé, 27, 28 añitos y tenía un manuscrito que quise meter en el buzón de vuestra editorial y por supuesto no cabía, porque eran DIN A4. Y entonces me atreví a llamar y me abriste tú y me dejaste entrar en vuestra editorial y me enseñaste los montones de libros y pilas que teníais y me contaste cómo... Pero es que no dijo que venía con manos a la dijo que venía a comprar libros. Por eso me hiciste pasar, claro. Claro. Pero bueno, en todo caso eso me hizo mucha ilusión, me contaste cómo funcionaba la editorial y me pareció que ahí había ahí, no sé, el inicio de una gran amistad que se está hoy cuajando. Seguimos en ello, como el final está por escribir. Exactamente. Y como no quisiste publicarme, pues entonces conocí a David Roas, ¿no? Que también me hace muchísima ilusión poder presentarlo aquí en la capital, ¿no? Porque hasta ahora te había presentado un par de libros en Sabadell, en la Librería de la Plata, en la periferia, en el Extra Radio, y hoy me han dado la oportunidad, me habéis dado la oportunidad, me he hecho mayor y me han dado la oportunidad de venir a la plaza principal a presentarte. En las presentaciones anteriores que hicimos con David fueron un poco gamberras. Si no recuerdo mal, en la primera sacamos un sombrero de prestidigitador y sacábamos trozos de tu novela y las íbamos comentando. Esa no era tu novela, era Estrategia del Koala. Y la segunda vez fue precisamente Bienvenidos a Incalan, en la que hicimos Pisco Sours, ¿no? Entonces, hoy aquí... No nos acordamos de nada más. Nada más. Yo tampoco recuerdo mucho. Yo no estaba. No estabas, ¿no? Creo que no le invitaste, ¿no? No va de periferia, solo viene a la plaza. Donde llega la B, solo donde llega la B. Exactamente. Y en esta presentación de hoy, pues pensé, bueno, no sé, estamos en la capital, hay que hacerlo serio y tal, pero no me he podido resistir y creo que luego voy a intentar hacer un poco una gamberrada y voy a intentar hacer una presentación tabú. Voy a proponerle a David que hable de algunos de sus relatos, pero le voy a prohibir usar determinadas palabras para hablar de ellos, como en el juego del tabú. ¿Estás de acuerdo? No de todos los cuentos, sino solo de algunos. Pero antes de decir eso, quiero presentaros, antes de entrar en la parte más juguetona, quiero presentaros a David, por si hay alguien que no lo conozca todavía. Paso a la siguiente. Bueno, David es igual, ¿qué se le voy a decir? David, aparte de ser amigo mío, mi maestro y mi padrino, porque al final fue gracias a él al que publiqué el libro que Juan no quiso publicar, aparte es un escritor polifacético, porque no solo es cuentista, sino que es novelista también, como decíamos, en sus ratos libres. Es también ensayista. He traído algunos de tus libros, pero no sé si merece la pena enseñarlos. Sí, claro que sí. He traído un ejemplar de cada uno para demostrar que eres cuentista, novelista, ensayista y hasta antólogo, ¿no? Ensayista. Tras los límites de lo real, que muchos conoceréis, premio Málaga 2011 de ensayo. Te lo publicó Juan también, claro, Páginas de Espuma, correcto. Es que a David sí le publican. A los autores buenos los publicáis, es normal. Novelista, La Estrategia del Koala, este no lo publicó Juan, este lo publicó Candaya, que hoy están haciendo sus viernes de poesía y cava, que hacen todos los viernes, o sea, tenéis competencia en Candaya, novela. Libro casi podríamos decir, de viajes, ¿no? Bienvenidos a Incalan, es un libro de relatos, del que hablaba antes Juan, pero es también un libro de viajes, porque todos los relatos están ambientados en Perú e inspirados
inspirados en un viaje que hiciste a Perú. Incluso también antólogo de una antología que es la 201, inspirado en una historia real que le sucedió a David, que quizá luego nos contará. Tienes otros... la 201, la cara B. Hay cara A, que se publicó aquí, bueno, que dirigiste tú, y la cara B en Perú, Pepe Donaire, ¿no? Ah, lo hicisteis entre los dos, ¿no? Bueno, eso para deciros que es un autor polifacético, pero no solo es autor, no solo es escritor, creo que también has traducido alguna cosita, igual más en tus años mozos, para comer, las traducciones búfalo, por decir aquello que decía Bolaño, y también profesor de literatura, de teoría literaria en la universidad, digamos, en la competencia, porque yo soy de la UB, tuve por allá a David Viñas, que está de profesor, pues ellos son los contrarios, ¿no? Y entonces, en la periferia, pero un reconocido profesor teórico de la literatura y experto en lo fantástico y en el género del que es buena muestra el libro que hoy presentamos aquí. Y cocina muy bien el pulpo. No vamos a entrar en esos detalles, pero efectivamente también formamos parte de la Cofradía del Pulpo, con otros pulperos y pulperas ilustres e insignes como Cristina Fernández Cubas, Mercedes Abad, etc. Porque ahí está esa parte gallega de David que empieza por el pulpo y termina por el orujo, ¿no? Supongo. O al revés. Dicho esto, así como imagen general de David, sí que es importante, creo, que, y más allá de la broma, que en él conviven ese Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ese profesor y teórico de la literatura con ese cuentista y autor de ficción, que a veces no sé si tienes esa... ¿Qué quiero más, a papá o a mamá? ¿No? Si en tus libros de teoría o en tus clases se mezcla la ficción y en tu ficción se mezcla la teoría literaria, creo, ¿no? Claramente, igual nos puedes hablar luego un poco de eso. Y respecto al libro, que Juan ha hecho ya una introducción estupenda, yo quiero deciros, apuntar un poco en eso, ¿no? Es un libro de 19 relatos, todos ellos de género fantástico y terror. Yo creo que hay más terror que en otros de tus libros. Yo soy un ignorante supino en el género terror. En el fantástico igual sé un poco más, pero en la sala hay mucha otra gente que podría haber hecho esta presentación en ese nivel mucho mejor que yo. Bueno, no vamos a decir nombres, pero supongo que he sido el único que habéis conseguido que viniese un día como hoy a presentar el libro, y con barba. Hacía falta barba para presentar en esta librería el libro. Lo de la barba me ha despistado ahora, David. Tenía todo el discurso, tenía el discurso muy helado y ahora ya se me ha ido. En todo caso... porque yo no te había publicado el libro. Efectivamente, ese va a ser el gancho todo el rato. Y como Juan no me quiso publicar el libro, acepté traducir, dejarme barba y a ver si así podía. No, mi ignorancia en el género fantástico es hasta tal punto, bueno, el género también de terror, hasta tal punto cierto esto que estoy diciendo, y no es falsa modestia, que de los 4 epígrafes que abren el libro, solo conocía a uno de los autores, me parece, ¿no? No sé, yo no sabía quién era... a ver si me ayudáis. Edward Gorey. ¿Sí? Levantad la mano. ¿Sí? No, sí. Es de la V. Tomás Ligotti, esas cosas, ¿no? Pero bueno, por lo menos conocía a Elena Garro. En todo caso, voy a intentar dar 4 pinceladas sobre lo que me parece a mí el libro, que es un libro fantástico en todos los términos. Esto es algo que se repite en todas las presentaciones de libros de literatura fantástica. Es un libro acongojante, ¿no? Por no decir otra palabra más, palabra parecida, que genera realmente en el lector inquietud, horror, incluso a veces ganas como de malestar, ¿no? Se genera malestar, que es algo que es difícil de conseguir, creo yo, en literatura, por el horror, por el terror, por lo ominoso, por todo eso que conoces también como teórico, pero que además luego sabes plasmar perfectamente en 19 relatos divididos en 3 partes, que me parece que están muy bien encontrados los títulos de estas 3 partes, no como en mi libro de relatos fricciones, que no me quiso, en fin. Me presentó el libro David, efectivamente, en la librería ya difunta, Pickwood. No, en ese libro mío, por hablar de mi libro, ¿no? Fricciones, yo lo dividí en 3 partes.
No, creo que está descatalogado, está a 3.000 euros en eBay. Y esas 3 partes yo las dividí, mi libro Fricciones, en 3 partes al final para hacerlo más comercial, en roces, caricias y abrazos, algo que a David le pareció absolutamente ñoño, absolutamente cursi, y que no me ha perdonado todavía. Entonces él, que tiene mejor mano que yo para titular las partes de los libros, ha titulado las 3 partes de este libro objetos, cuerpos y relatos contados, cuentos dictados. No, pero sobre todo las 2 primeras partes, objetos y cuerpos, realmente son eso. Los protagonistas de la primera parte son los objetos. Son una dentadura postiza, unos ataúdes pequeños, muñecas terroríficas. Y los de la segunda parte, los protagonistas son cuerpos. Muñecas pero de carne y hueso. Bueno, Frankenstein, o un actor disfrazado de Frankenstein, y ahí me parece que está muy bien trabada la estructura de este libro, que te hace eso, ir de un relato a otro, un libro muy homogéneo también, a diferencia de mi libro Fricciones, ¿no? Que era un libro muy homogéneo donde se nota que David ha querido también dar un libro, pues eso, con una continuidad tanto temática como genética, de género, como estilística, aunque hay relatos escritos en primera persona, en segunda, en tercera, pero todos tienen algo que los que sois lectores de David detectaréis inmediatamente. Yo creo que ha llegado a un punto en el que David se puede hablar de un estilo roasiano, se puede hablar de cuando coges un libro, lo abres y dices esto no es Borges, esto es David Roas, ¿no? Y viceversa, ¿no? Luego hablaremos, si quieres, un poco de cada relato, pero así en líneas generales yo creo sí, quiero decir algo antes de continuar, que es algo que me ha dejado absolutamente, como diríamos en catalán, garratibat, que es que los 2 únicos personajes masculinos protagonistas de este libro, más allá de Midas, ¿no? Hay un pequeño microrelato, también hay 2 o 3 microrelatos, uno mitológico con Midas y Medusa. Aparte de Midas, los 2 únicos personajes protagonistas del libro con nombre se llaman Pablo y Pablito. Esto me ha dejado muerto. Voluntariamente. Yo siempre pensé que el de las muñecas se tenía que llamar Pablito. Digo Pablo. Sí, no sé, pensé en ti, de verdad. Ahora entiendo todo. Ahora entiendo por qué me has invitado a presentar este libro. Bueno, luego hablamos si quieres de eso, pero quiero decir que cada lector también encontrará motivos de horror, de terror y de pánico en estos relatos, ¿no? Luego están esas características propias de la obra de David, que en este libro están y de manera muy desarrollada, como es el humor en lo fantástico, que es algo muy difícil y que creo que David ha cultivado de manera espectacular. No sé si tu idea, y luego nos lo contarás, del humor en lo fantástico, yo creo que ha ido evolucionando desde que te conocía ya por el año 2007 hasta ahora, ¿no? Creo que al principio eras como un poco más reticente a mezclar el humor en lo fantástico, y últimamente creo, bueno, en tu propio libro, Tras los límites de lo real, hay un capítulo dedicado al humor en lo fantástico, y consideras que es algo propio de lo fantástico posmoderno, ¿no? Entonces, en este libro, incluso en los cuentos que no son puramente fantásticos, por ejemplo, hay un cuento que es Hambre, que no es un cuento fantástico, es un cuento de terror absoluto, pero realista en cierta manera. O sea, no puedes dejar desde el propio título del libro que hunde, en fin, no vamos a anticipar, pero hay humor por todos lados, hay ese juego con otros autores, una intertextualidad evidente, no solo literaria, sino también cinematográfica, de series de televisión, de cómic, etcétera. Está lleno de epígrafes, muchos cuentos tienen epígrafes y tienen también dedicatorias que no son solo guiños personales a Cristina Fernández Cubas o a Esteban Herlés o incluso a Eduardo Berti, sino que son, creo que estás reconociendo ahí una filiación en el caso de Cristina, o que continúas un cuento suyo, o pues cierta no sé, cierta hermandad con otros autores también del género fantástico, ¿no? Más cositas que digamos podríamos comentar del libro. La cuestión de la autoficción. Ya sé que es un término que a ti no te gusta mucho, pero que lo quería poner sobre la mesa, porque vamos, tu novela La estrategia del koala es una novela que podemos considerar autoficcional, y aquí en este libro que hoy presentamos hay varios cuentos autoficcionales.
el que está ambientado en Providence, por ejemplo, ¿no? De la casa vacía, el de Frankenstein, agua oscura, y luego ya no hablemos de esa tercera parte que son los cuentos dictados que están basados en tu hijo, ¿no? Davidiño. Es un niño, pero que además es un niño que se parece mucho al de la portada. Eso es una coincidencia que nos hemos... que lo ha descubierto el pobre niño que se ha visto en la portada. Él mismo ha dicho... Soy yo. Pues es muy interesante porque esos 4 microrelatos finales donde el narrador dice mi hijo, mi hijo, mi hijo, hay 2 protagonistas que son el niño, el hijo y los espejos. Entonces que ese niño se mire esta portada y se vea reflejado en el espejo es brutal y brutalmente terrorífico, ¿no? Entonces, autoficticio, también autoficción, yo creo. Incluso he detectado, pero eso ya igual es una parafilia mía, pequeños juegos ulipianos del elaborado de la literatura potencial. Por ejemplo, hay un relato muy interesante que es el relato Infinitos, ¿no? Que, bueno, creo que se dice desde el principio, pero es como una especie de Día de la Marmota. Sí. Pero en vez de que al narrador, bueno, al personaje sí, al narrador, le ocurra todo, que se repita día a día, se repite todo cada 2 minutos. Que es todavía peor, ¿no? Tienes un día, pero 2 minutos y cada 2 minutos. Y entonces yo me puse a leer ese relato, igual luego lo podemos leer o algún otro que quieras. Yo he traído un cronómetro para cronometrarlo porque es que lo leí y me duró 1 minuto 57 segundos. Entonces yo pensé que eso era un juego olimpiano que tú mismo te habías impuesto. Ya no había llegado tanto. Pero desde ahora sí. Luego lo probamos, podemos probar en directo. Yo creo que dura exactamente 2 minutos. Si yo lo intenté leer con tu ritmo, tu voz, pues eso, trabándome en los momentos más adecuados. Y exactamente así, 2 minutos. Y luego uno de los... ¿Por qué no hemos Y luego, no os paso el micro porque... Y luego en uno de los esos microrelatos finales del niño pequeño también el niño del narrador le pone constricciones ulipianas al padre, ¿no? Le dice, me tienes que contar un cuento que tenga estas 3 palabras, ¿no? Y que eso es algo que en el Ulipo hablamos, el logorrali, ¿no? O sea, le damos nombre y todo. En fin, y bueno, y luego también esa ya acabó, ya empiezo a hacerte preguntas tabú. Tu afición por los finales abiertos también me parece una característica de este libro, que a mí el final abierto siempre me ha producido como pánico como lector, ¿no? Y creo que forma parte de la propia estética, de la propia poética roasiana, de ese fantástico, de lo ominoso, que hay más ominoso que algo que no cierra, ¿no? Que un círculo que cuando va a cerrar se abre otra vez, ¿no? Creo que eso forma parte también de este libro. Y quería comentar simplemente una cosita más, porque creo que es muy representativa de cómo escribe David y cómo entiende la literatura y lo fantástico, que es un microrelato de nuevo del libro, que de hecho no escribiste tú ni una coma, me parece, aparte del título, que es el que da la interpretación al libro. Es un microrelato que lo debiste encontrar en Facebook. En Facebook. Pensaba que habías ido al osteópata o estas cosas y lo habías encontrado allí. Igual puedo leerlo directamente para que veáis cómo creo yo, cómo piensa David y cómo ve. El microrelato dice simplemente un cartelito que se encuentra en la consulta, y dice el cartel, y esto está sacado de la realidad: por favor, espere a ser atendido y no abra la puerta. Puede haber una persona dentro y podría ser usted. Entonces, claro, eso está ahí y todo el mundo lo ve y todo el mundo entiende que dice, por favor, tenga un poco de educación, porque le podría pasar a usted que si alguien entra y le ve ahí, está justo ahí. Bueno, pues claro, esa visión de David lee eso e inmediatamente ve el doble, ¿no? Lo ominoso, lo fantástico, y lo pone tal cual en un libro suyo, y todos sus lectores lo interpretamos de manera, por supuesto, fantástica. Y a mí me costó hasta entender cuál era el sentido original, ¿no? O sea, yo solo veía lo fantástico, digo, pero bueno. Entonces yo creo que eso que es creo que refleja muy bien lo que sería la estética fantástica de David Roas. Te voy a pasar el micro porque supongo que a lo mejor querrás decir alguna cosita a lo que hemos dicho Juan y yo, y mientras tanto voy sacando el timbre este del tabú por si dices alguna palabra que no... Vale. Bueno, un aplauso para Pablo, realmente. Bueno, la verdad es que no sé muy bien qué añadir. Sí que es, no sé, por ahondar en algunos aspectos, sí que es verdad que yo creo que es un libro
todo padre tiene, y si yo solo tengo uno, pero quien tenga más hijos, pues todos los padres estamos orgullosos de los hijos y cada uno es un hijo estupendo, pero el que más me gusta a mí es Invasión. O sea, yo era muy fan de Distorsiones, reconozco que era como el libro que yo más me identificaba, incluso habiendo parido Bienvenidos a Incalán y pasándomelo maravillosamente bien, recordando ese viaje, trasladándole mi intento de contarle a alguien lo que había sido Perú, no lo que es, sino lo que había sido para mí. Sí que de golpe cuando fui construyendo Invasión sí que tenía en la cabeza muy claro que era un libro, todos son homogéneos, yo no me gusta, los leo y respeto quien lo hace, pero como que no me gusta mucho el libro que es una acumulación de cuentos que uno tiene en casa y que ha ido pariendo en años. Yo aquí sí que había una búsqueda de darle homogeneidad. Y esas tres partes siempre estuvieron desde el principio, objetos, cuerpos y cuentos dictados. Ayer me entrevistaban en Radio Sabael y yo decía que yo en mi cabeza había estado incluso la idea de hacer un libro de cuentos basados en nuestro monstruito, pero me pareció demasiado tonto el orgullo paterno, qué maravilloso mi hijo, le voy a dedicar un libro de cuentos. Yo ni yo mismo como proyecto me lo hubiera creído, me hubiera parecido eso, casi como Las caricias de Pablo, pero ¿no? O sea, realmente era un proyecto ñoño, pero sí que el trato diario con ese monstruito sí que fue generando cuentos diversos y yo sabía que en el libro tenía que haber una parte y después fue cuando surgió Invasión. Invasión salió mucho más tarde el título. Al principio se llamaba, y recuerdo que con Juan lo discutimos, se llamaba Invasión, cuentos de horror humor, en una única palabra. Pero me parece un poco tonto poner ese subtítulo. Pero sí que la idea de darle esa división en tres partes estaba ahí para buscar las formas en las que yo consideraba que nuestra vida era invadida, o nosotros, como decía Juan, también invadíamos la realidad. Y ahí sí que, claro, para invadir la realidad también me he nutrido de mí mismo. Yo creo que todos los cuentos están... Ese es el más claro, ese es incluso un robo. Eso sí pongo cuento encontrado como subtítulo, el del letrerito, porque lo encontré en Facebook, que es donde encontramos todo últimamente. Yo le puse el título, creo que en la consulta del doctor Schrödinger o algo así, para darle un toque nuestro, más intelectual y eso, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros, un toque sofisticado, algo que ha robado directamente, pero al menos yo digo que lo he robado. El máster de la Cifuentes es otra cosa, pero yo admito mis robos, ¿no? Pero sí que todos están, yo creo que todos los cuentos están basados en algo que me ocurrió. O me han dado pie a alguien, ¿no? El cuento de Agua Oscura, el ambientado en Suiza, surge de un proyecto en el que me invitaron a participar en un libro de homenaje a la reunión de Villa Diodati, ¿no? En 1816, cuando se parió ahí Frankenstein, Mary Shelley, Lord Byron y demás. Pero sí que todo el resto nacen de ahí, ¿no? De haber estado en Providence, de haber eso, de los niños, pues yo qué sé, cualquier asunto que me estaba preocupando a mí. Y la cubierta y el libro de los zombies fue también una voluntad de hartura contra el zombie, que yo creo que nos hemos pasado con el zombie, ya hay zombies en todos lados. Es la mejor metáfora de nosotros mismos. Yo creo que la mejor metáfora que se ha creado últimamente para representar al ser humano actual es el zombie. Un amigo mío, el sobrino del diablo, tiene una canción maravillosa que es Zombies en el metro, y que es verdad, cuando tú vas en el metro estás rodeado de zombies todo el día. Hipsters y zombies, yo creo que están ahí peleando unos contra otros a ver quién gana últimamente, pero sí que de algún modo ese cuento sí que surge ahí de una voluntad de romper un género, ¿no? De darle una vuelta de tuerca, pero el resto yo creo que surge de mi propia visión un poco eso, ¿no? Yo creo que me paso el día mirando la realidad de forma extrañada, o soy yo el raro y la realidad es normal, y al final acaba generándose, y de ahí surgen estos cuentos. Y yo creo también, y lo ha hecho Juan, ¿no? También la voluntad de explorar límites de lo fantástico, vías de lo fantástico, diversas desde el homenaje, y es inevitable, ¿no? Yo, cuando recuerdo hace 1000 años, en 2006, que Cristina leyó por primera vez en un festival literario ese cuento, Hablar con viejas, que yo se me quedó ahí, y yo siempre pensaba, ¿cuándo lo publicará? ¿Cuándo lo publicará? Y cuando lo publicó, tuve que hacer la normal. Se lo dejé a ella que lo leyera justo cuando lo acabé, pero que tenía que continuar ese cuento. Esa historia de esa señora con su hijo y las muñecas necesitaba otra versión, ¿no? Y ahí hay un homenaje a Cristina, que para mí es la gran autora actual de lo fantástico, pero también aparece Mercedes Abad en una cita en el cuento de Suiza, aparecen mis obsesiones, Rod Serling y Twilight Zone. O sea, yo creo que hay un poco de batir. El cuento de Eduardo Berti, publicado también por Juan, también era un cuento sobre una vieja y una dentadura que yo tuve que continuarlo, llevarlo hacia una dimensión mucho más... La de Eduardo es maravillosa, pero yo le meto una dimensión todavía más tarada, aunque su cuento es muy tarado,
en mi cuento. Bueno, ya lo veréis cuando lo leáis. O sea que hay también una voluntad de establecer, como tú decías, lazos con muchos escritores y escritoras que o me han marcado o me gustan o considero que somos hermanos de sangre. Y ahí es un poco de ahí nace esa idea, ¿no? De la invasión y de buscar siempre caminos que demuestren que lo fantástico no está agotado. Lo fantástico, lo inquietante, que podemos seguir trabajando con él y el humor es otra vía, claro. Yo creo que uno de los nuevos caminos de lo fantástico ha sido añadirle, que Iwasaki lo hace maravillosamente bien en Ajuar Funerario, o Patro Esteban Erles también le da una toque de ironía maravilloso. Y que es eso, ¿no? Decir, vale, ya estamos hartos de zombies, de fantasmitas, de casitas encantadas, busquemos cómo se le puede dar nueva vía. Me gustó muy serio, pero bueno, digamos que esa es la voluntad del libro, un poco. Y ahora juguemos a las palabras tabú. A ver. Bueno, ya has hablado de algunos de los cuentos y por tanto no te voy a preguntar por ellos, pero quizá, yo creo que lo de la idea de la presentación tabú me vino precisamente por el último cuento del libro, que es Altruismo, ¿no? El de la segunda parte, el último de la segunda parte, que es el del zombie, pero que tú no usas la palabra zombie en ningún momento para hablar de ese libro, que me parece maravilloso, ¿no? Es como escribir una novela de amor y no usar la palabra amor, ¿no? Pues tú no usas la palabra zombie, ¿no? Entonces, pues de ahí me vino la idea de pedirte que nos hables de alguno de los cuentos sin usar determinadas palabras que a lo mejor son las más evidentes, para ponerte un poco en un brete y que saques lo mejor de ti. Entonces, por ejemplo, no sé, ese cuento que me consta que te gusta mucho porque te lo he oído leer más de una vez, que es Casa con muñecas, donde seguramente estás haciendo un guiño de nuevo intertextual a, ¿no?, a Casa de Muñecas de Ibsen y tal. Pues me gustaría, no sé, que nos hablases de ese relato sin usar la palabra muñecas, ni casa, ni sexo. Pero puedo decir el título, sí. Sí, casa, y ya está. Y ya. Pues ese es un cuento autoficcional de Pablo, en el que pues rondaba en mi cabeza desde hace muchos años. Hace 1000 años yo tenía una pareja cuya madre coleccionaba este tipo de juguetitos infantiles de carácter femenino, antiguas sobre todo, Mariquita Pérez, etc. Y yo no lo sabía, que las coleccionaba, y yo tenía la obsesión de practicar relaciones marítimas, o premarítimas, ahí como el chiste, prematrimoniales, premarítimas, en la cama de matrimonio de los padres de esta chica. Y fue una obsesión que yo, bueno, típica tonta, cuando tienes 20 años, pues, ¿no quieres follar? ¿Se puede decir? Sí, lo de quieres follar, pues en la cama. Hasta que yo vi que sobre la cama, en la habitación, había unos estantes en los que había estos juguetitos infantiles femeninos con vestidos terribles, ¿no? Porque todas eran muñecas antiguas, ¿no? Y de porcelana. Todas eran juguetitos esos infantiles femeninos con esos trajes terribles de época, porcelana, ojos, o sea, terrible, ¿no? Y yo, claro, yo al verlas dije, yo no follo aquí, no pienso follar aquí nunca, y no follé. Pero se quedó ahí en mi cerebro reptiliano hasta que, pues, un buen día dije, esto tiene que salir. Y entonces escribí ese cuento titulado Domicilio con muñecas. Joder, domicilio con juguetitos infantiles femeninos. Es un cuento realmente que... ¿Os habéis enterado de que lo cuento? Si no, lo leéis. No, lo voy a leer después. Lo voy a leer. Son juguetitos. Bueno, son compañeras. ¿Podrías leerlo ahora, a lo mejor directamente? O... Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Voy a leer. Alguno ya lo habrá leído, pero es un cuento, además es relativamente corto para lo que yo escribo. Domicilio con juguetes infantiles, 47. Pero lo puedo leer, también tengo que saltarme las palabras. Este se lo dedico, con toda razón, a Patricia Esteban Erles, porque ella tiene un libro maravilloso que le publicó Juan Todo, que era en familia, titulado Casa de Muñecas, y se llama Casa con Muñecas. Un libro de microrelatos fascinante. Yo creo que después, porque Ajuar Funerario es que es demasiado peso, es ya un clásico. Yo creo que el libro que hizo Patricia viene después. Mariquita Pérez, Polilla, Niquito, Maricris, Loretín. Para los niños y niñas de la sala son nombres reales,
de muñecas, ¿eh? Si vais a Google las podéis encontrar. Hay una página maravillosa de bichos de estos que te acojona cuando la ves. Y yo lo saqué de ahí, o sea que existen. Mariquita Pérez, Polilla, Niquito, Maricris, Loretín. Mientras escucha la interminable retahíla de ridículos nombres, Pablo trata inútilmente de reprimir la angustia que siempre le han provocado las muñecas antiguas. Ajena a su sufrimiento, Marta no se contenta con ir señalándolas mientras recita sus nombres, sino que toma de las estanterías algunos ejemplares selectos y se los va pasando para que pueda apreciarlos mejor. Pablo casi no se atreve a tocarlos. Su piel brillante, sus mofletes sonrosados, el tacto casi natural de sus cabellos, sus bocas pintadas. Los ojos son lo que menos puede soportar de las muñecas. Ojos muertos, de mirada fija, pero al mismo tiempo con algo detestablemente humano. Muchas llevan conmigo desde niña. Son mis confidentes, mis amigas. Ojalá pudiera llevármelas cuando salgo de casa, pero ya son tantas mis pequeñinas. Pablo da un respingo. 2 horas antes Marta le había parecido una mujer ingeniosa y divertida y no la chiflada que tiene ante sí. La cara que pone al hablar de sus pequeñinas, la forma en que las acaricia, a una incluso la ha besado antes de dárselas, resulta inquietante. Aunque quizá está exagerando, la aprensión es mala consejera. Se siente injusto por pensar así. Coleccionar esas siniestras muñecas no es menos raro que atesorar figuritas de la Marvel, como hace uno de sus amigos, cuarentón como él. Cincuentón habría que decir, pero bueno, cuarentón como él. Pero el Capitán América, Spider-Man o Hulk no dan miedo. Y las pequeñinas de Marta son muchas, demasiadas. Mientras sostiene cada uno de los ejemplares el tiempo justo antes de devolvérselo con una forzada mueca que intenta parecer una sonrisa de aprobación, Pablo solo piensa en arrojarlos al suelo y pisotearlos sin piedad, aplastar sus cándidas caritas, sus ojos inertes. Gisela, Bimbo, Lili, Maricela, Estrellita. En el pub, Marta se le ha adelantado al proponerle que le acompañe a casa. Está muy cerca, allí podemos tomar una última copa con más tranquilidad. Entre trago y trago han empezado a besarse en el sofá del salón. Entonces Marta se ha levantado y lo ha cogido de la mano. Ven, tengo una sorpresa para ti. Con una sonrisa, Pablo la ha seguido sin rechistar. No mentía, la sorpresa ha sido total. En la habitación debe haber más de un centenar de muñecas metódicamente dispuestas en 2 filas de estanterías que recorren sus 4 paredes. Unas llevan anticuados vestiditos de calle, otras ropa escolar, inmaculados camisones, relamidos trajes de baño. También hay algunos bebés. Grotescas miniaturas humanas sentaditas en sus baldas, todas mirando hacia la cama. Yo no puedo follar aquí. Un pensamiento que se contradice con la excitación que siente al contemplar el imponente cuerpo de Marta. Mientras se quita la ropa, esta sigue con su inagotable salmodia. Pirri, Chelito, Cayetana, Mirinda, que termina con un todo lo comparto con ellas, que Pablo no escucha, perdido en sus apetitosas curvas. Antes de tumbarse, Marta retira con delicadeza 2 muñecas que hay sobre la cama. Mis preferidas. Siempre las tengo cerca, dice antes de colocarlas junto a la lámpara de la mesita de noche. Pablo se desnuda incómodo ante las repletas graderías. Está tentado de decirle, fingiendo bromear, que podrían hacerlo a oscuras o volver al cómodo sofá del salón, donde sea, pero lejos de la horda de muñecas. Se calla. La solución más fácil es no mirarlas. Recorre a ciegas el soberbio cuerpo de Marta, aunque no puede evitar, cuando cambian de posición y de caricias, que se le escape algún vistazo fugaz hacia las estanterías. Las muñecas siguen ahí, pensamiento infantil, sentaditas en sus gradas, una legión de diminutos jueces vigilando inmóviles en silencio lo que ocurre sobre la cama. El miedo puede más que la curiosidad y cierra los ojos. No vuelven a abrirlos hasta que han terminado. Hacerlo con los ojos cerrados ha añadido una interesante y desconocida sensación, extrañamente placentera. Como si anular la vista hubiera potenciado el resto de sus sentidos. Marta no tarda en quedarse dormida. Pablo aprovecha la ocasión para apagar la lámpara, evitando rozar los cuerpos de las 2 preferidas. Protegido por la penumbra que crea la pálida luz que proyectan las farolas de la calle, recorre con la mirada los estantes. Las muñecas parecen cuervos posados ordenadamente en sus ramas. Pablo piensa en Tippi Hedren. Esperan y observan. Debe ser un efecto de la escasa luz, pero sus miradas ya no le parecen indiferentes. Molesto, cubre su cuerpo desnudo con la sábana. Cierra los ojos de nuevo y trata de apartar de su mente esa idea ridícula. Dormir será lo mejor. Aunque también podría largarse de allí y volver a su casa sin muñecas.
pero esto le parece poco educado. Un rato después, debe de haberse quedado dormido sin darse cuenta, se despierta al notar unas suaves caricias en su pene. Como Marta no dice nada, él decide continuar con el juego y no abre los ojos. Prefiere concentrarse en la placentera sensación que no tarda en provocar que se anime de nuevo. Mantener los ojos cerrados también le evita volver a ver el horrible enjambre de muñecas acomodadas en la doble tribuna. Las mínimas caricias vienen acompañadas de rápidos y delicados roces con la punta de la lengua, que ahora le parece áspera como la de un gato. Su excitación aumenta. La experta boca de Marta le da pequeños mordisquitos que él nota imposibles en varias zonas de su pene a la vez. El inmenso placer está alterando sus sentidos. Nunca le habían hecho algo así. En el momento del orgasmo, Pablo abre los ojos. A su lado, Marta duerme con una plácida sonrisa. Levanta la vista. En las hileras de muñecas descubre varios lugares ominosamente vacíos. Las preferidas de Marta ya no están sobre la mesita de noche. Pablo cierra los ojos y salta de la cama. No recuerda haberlos abierto para recoger su ropa, vestirse y lanzarse corriendo a la calle. No ha vuelto a ver a Marta, ni siquiera la ha telefoneado. Pero conforme pasan los días siente la irreprimible necesidad de quedar con ella. Podría fingir que todavía le gusta llamarla, proponerle una cita en su casa, regresar a la habitación de las muñecas, una vez más, solo una vez más. Es un cuento enfermo. No, pero realmente un cuento en el que vemos perfectamente y entendemos el subtítulo que le querías poner, ¿no? Cuentos de horror-humor, ¿no? O sea, el terror y el humor al lado de la mano. Yo no sé qué habéis sentido más aquí, si os habéis reído más o os habéis acongojado más, no sé. Acongojar está mejor que lo que tú habías dicho, sí. Bueno, es que... no sé, podemos hacer alguno más, ¿no? O sí, uno por lo menos. A mí, me gustaría que nos hablases de un relato. Claro, yo le sigo a David, soy fan como tantos aquí, y por tanto muchos de los cuentos los había ya oído o leído, ¿no? Y entonces, claro, los que no conocía me han sorprendido porque era la primera lectura. Y por ejemplo, Hambre me ha sorprendido mucho porque es un relato que no es de fantástico, pero que es el terror que creo que cada uno puede sentir si le ocurre con lo que le ocurre a este editor, ¿no? Que está a punto de morir de éxito, ¿no? Entonces, sin hablar más de ese cuento Hambre, que cierra, si no estoy equivocado, la primera parte, me gustaría que nos hablases de este relato sin usar la palabra libro, ni bestseller, ni claustrofobia. Libro bestseller en claustrofobia. Pues esto es un cuento que va de libro. Este cuento surge de como el de Agua Oscura, el ambientado en Suiza y de homenaje a la reunión de Frankenstein, de un encargo. No sé si son solo dos o hay alguna más que surgen de encargos. De estos que, bueno, siempre había desconfiado un poco del encargo, pero también es una especie también olipianamente de ponerte un reto, ¿no? De que tiene que tener este tema y no puede cruzar las no sé cuántas páginas, aquí no sé cuánto era. Y este lo montó un buen amigo nuestro de todos, de los que estamos aquí, es Eduardo Becerra, el profe de la Autónoma, que montó un libro vinculado a su máster de edición. ¿He dicho libro? Sí. Montó una antología, que como no estaba hablando todavía de contenido, que tenía que ver sobre el mundo de esos seres que publican volúmenes de cosas con cubiertas y páginas dentro. Que es de lo que trabaja este señor aquí, ¿no? Y tenemos mucha libertad, pero claro, yo pensé, ¿y cómo yo escribo un cuento sobre un tema que tampoco es que a mí me apasionara? A mí me gusta cuando Juan me cuenta sus aventuras como individuo que publica volúmenes de gente que se dedica a la escritura, pero nunca había pensado yo. Entonces dije, ¿qué hago yo para meterle ese juego? Porque yo sabía que tenía que escribir algo inquietante, terrorífico, humorístico, y entonces pensé en el editor que por fin triunfa. ¿He dicho editor? No. Editor fue. Era libro bestseller al público. Libro bestseller y claustrofobia. Pero antes ha hecho una parábola para decir editor. Tiene permiso, Bueno, puede hacer las parábolas y perífrasis si quiera. ¿Paráfrasis o perífrasis? Vale. Y entonces, bueno, yo pensé, digo, ¿qué puede haber? Y entonces pensé también,
los editores también son seres que los amamos, pero también tenemos un poquito de chunga, ¿no? O sea, gente se explota la capacidad creadora de los seres humanos para su beneficio y para construirse chalets y barcos y veleros y estas cosas. Y yo dije, pues voy a hacer que sea un editor que triunfe, que sea un libro, una obra de esas que se vende mucho, largos, que tienen larga venta, o mucha venta. Y entonces dije, pues así un poco de maldad. Y Juan un día me había contado, me había hablado del lugar donde él almacenaba estas entidades que tienen páginas dentro. Y yo siempre pensé que aquel almacén tenía que ser un sitio muy chungo, ¿no? Donde ponían muchas cajas y palés llenos de cosas de estas. Y pensé, qué mejor venganza que la del tipo que por fin tiene éxito con un objeto con muchas páginas dentro que vende mucho y que se quede atrapado dentro de ese almacén. Y no voy a revelar mucho si digo y se los tenga. Bueno, no, ya lo veréis. Lo que ocurre con ¿Y se los tenga qué? El verbo lo puedo decir. Sí. Comer. ¿Vale? Y el libro se llama La sombra de la Catedral del Viento. ¿He dicho libro? No, el código. El código de la Catedral del Viento. Es una coña, es un libro. Pero me gustó hacerlo porque había mucha maldad contra él, ¿no? De una especie de voluntad también de burlarse de ese tipo de objetos premiados en los concursos o en las de estos literarias, que son una mierda, pero que se venden mucho, ¿no? En el fondo uno desearía, bueno, no sé si desearía, pero también desearía que vendiera mucho y que no fuera una mierda, ¿no? Pero, y entonces nada, el libro, el cuento va por ese lado. Pero esa es la voluntad también de hacer un poco, de llevar un poco al extremo, ¿no? Al tipo, también es un cuento que va sobre mi mundo, ¿no? Esos seres solitarios, atrapados en circunstancias a veces estúpidas y prosaicas que se vienen a encontrar. Aquí no hay nada fantástico, pero es verdad que el tipo atrapado en un váter con solo esos objetos a su alrededor y con un grifo que gotea un poquito de agua y que puede beber, pues es una situación terrible. Sí. Sí. No, es que era difícil. La verdad que la constricción, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Bueno, no quiero hacerte sufrir más, ni hacer sufrir al público con dificultades. Pero sí, efectivamente, yo creo que es uno de los relatos que tienen más humor y a la vez más terror, sin que entres en lo fantástico. ¿Qué es eso? O sea, casi podríamos decir que es un relato realista de terror, ¿no? Y guerreros. Y guerreros. Ahí sí que no podemos revelar el final, pero es un cuento de una espera. Sí. Exacto. Y sí, quizá alguno otro más así que pueda ser también, no diría realista, porque en tu caso nada es realista, como es la novela La estrategia del koala, que tampoco es realista. No sé si a lo mejor podrías leer algún otro relato. No sé si te apetece leer este de Infinitos y que comprobemos si dura 2 minutos la lectura o prefieres leer otro. Bueno, ha salido azarosamente en la página que se ha abierto del libro. Sí, pues. Pones el. Sí, claro. El esto, venga. ¿Cómo son los olimpianos, eh? Qué bonitos son. A ver si encontramos. Alarma, ¿no? Venga. Para que lo vea. Infinitos. Para Mario Joao Simões. Quedan 30 segundos para que todo vuelva a comenzar. Para que todo se repita de nuevo. Imposible saber cuándo empezó. ¿Cómo medir el tiempo cuando los relojes no contienen más que 2 minutos? 2 minutos es un periodo muy breve, pero puede resultar inmenso si todo lo que hay a tu alrededor se repite sin cesar. He dejado de asomarme a la ventana. La imagen que la ciudad me devuelve es siempre la misma. El semáforo poniéndose rojo a las 10:29, el autobús número 42 abriendo sus puertas y recogiendo al anciano que sube torpemente al vehículo, el niño que se escapa de la madre o de su madre, el ciclista que se apoya en el taxi mientras espera la luz verde. Tampoco enciendo la televisión, ¿para qué? Mi memoria puede reproducir hasta el más mínimo detalle lo que emiten los 36 canales durante esos 120 inapelables segundos. 2 minutos en los que antes trataba de explicarle a Marta lo que nos ocurre. Una empresa inútil que también he abandonado. ¿Cómo convencerla si en pocos segundos lo olvidará? Tiempo atrás, una expresión que ya no significa nada, se me ocurrió dejar por escrito lo que me sucede, como documento que corroborase ese fenómeno imposible. Pero una vez que el lapso termina y el contador vuelve a cero, las palabras se borran del ordenador. Tampoco tiene sentido escribirlo en un papel, pues está condenado a recuperar su estado original, como si las palabras jamás hubieran sido escritas. El plazo se acaba.
Dentro de 10 segundos, Marta entrará en la habitación y me preguntará por su teléfono. Y yo, como siempre, le esperaré con él en la mano mientras ella me mirará divertida y asombrada. Un juego sin sentido que, pese a todo, me resisto a abandonar. Ver la sorpresa en su cara, completamente ajena a lo que sucede, me hace sentir durante un mínimo instante que esto ocurre por primera vez. Que la vida continuará por fin su curso normal y no se repetirá cada 2 minutos. 2 minutos infinitos en los que tampoco puedo morir. 1 minuto 51 segundos. He corrido más de... Quizá podemos abrir un poco de turno de preguntas también para... Dirige tú. Yo dirijo para el público. No podéis utilizar Les ponemos también a palabras tabús. No podéis utilizar las palabras autor, libro, David, fantástico, infinito. No, podéis utilizar lo que queráis. Si no hay preguntas, seguro que el editor Juan Casamero tiene preguntas que hacerle al autor. ¿Quieres alguna pregunta? A mí mismo, sí. ¿No? ¿Nadie se anima? Es como estar en clase. Como notas tu voz que rebota en el muro final y vuelve hacia ti. Total. Te golpea en la cara. Te voy a hacer yo una pregunta, porque siempre hay el típico empollón en clase que al final levanta la mano, ¿no? Para, la cuestión que también me ha interesado mucho en el libro y que no, creo que no hemos hablado, pero en el último relato se ha visto que me interesaba, la cuestión del tiempo, ¿no? Me consta que estás últimamente trabajando mucho también con la cuestión del tiempo en lo fantástico. No sé si aquí has podido desarrollar un poco tus inquietudes temporales. Que este micro nace de estas cosas que hacemos cuando vamos a bueno, por lo menos yo, que la mayoría de veces que voy a un congreso, en el de Mary no lo haré, dentro de 2 semanas que toca el congreso de Mary no lo haré, pero siempre hay un momento que tu cabeza dice, joder, qué mierda hago aquí. Y entonces invento cuentos y estaba en un congreso en Río de Janeiro y mi conferencia sobre el tiempo y lo fantástico, y cuando acabé le tocaba a otra persona muy aburrida, la verdad, y me puse a escribir porque salió la discusión porque, a ver, este cuento en el fondo es el Día de la Marmota a lo bestia, o el Día de la Marmota son 24 horas, y yo pensé, no, hay que joder al personaje y que sufra más, y el horror, y pensé, ¿qué puede ser más horrible que ese mínimo lapso de tiempo del que no escaparás nunca, porque no, eres inmortal, pero es horrible, porque esa inmortalidad no te sirve para nada. Y surgió de ahí, y sí que es cierto que me preocupa mucho sí que yo creo que hay varios cuentos en los que a lo largo de los libros he tratado de plantearme esto, o bien esos tiempos extendidos, esos tiempos que se repiten, o esos tiempos que vuelven atrás para no ser nunca el mismo. Sí, yo creo que es un tema fantástico en el que muy posmoderno, o sea, yo creo que es un tema que no se había tratado mucho y a mí siempre me ha obsesionado, ¿no? El tiempo, también mi obsesión constante de estar pensando en la muerte, pues siempre te hace, ¿no? Aunque los niños te dan una especie de extraña infinito. No sé, eres como extrañamente infinito teniendo un niño al lado. No sé por qué. No. Dejas de pensar en tu finitud y pasas a otra dimensión del tiempo. Pero sí que de ese juego, porque yo creo que es uno de las grandes elementos que nos perturban. Y yo los grandes cuentos sobre el tiempo y los grandes Borges es lo que me perturba a mí, ¿no? El hecho de, más allá del monstruo, etcétera, cómo estar sometido al tiempo es una angustia brutal, ¿no? Y este personaje yo creo que era la voluntad de hacer un cuento muy agobiante. O sea, yo realmente cuando lo escribí me agobié mucho. No controlé que durara 2 minutos su lectura, pero sí que me volqué ahí mucho de mis agobios, ¿no? De mi idea de que qué maravilla sería ser infinito, ¿no? Siempre lo planteo, ¿no? Como me cabré yo cuando vi o leí Entrevista con un vampiro y vi al vampiro imbécil que no disfrutaba de su eternidad. Y dije, disfruta, tío, mata y fóllate todo lo que quieras, en vez de estar pensando, no quiero matar humanos, ¿no, Luis? Digo, pero aquí no, aquí dije, no, es que es el horror, ¿no? Y hay una película, perdón por el rollo, pero hay una película, la de Werner Herzog, Nosferatu, donde el vampiro ves que es un vampiro agobiado por ser eterno, ¿no? Es horrible, ¿no? Dices que todos mis días son iguales. Y siempre me ha perseguido, ¿no? Y yo creo que la Atrapado en el Tiempo, ¿no? El Día de la Marmota es una gran película, estúpidamente ñoña y francapriana, hasta el final, porque hay que conquistar a la tontorrona de Andy McDowell, y perdón, porque es muy tonta.
más tonto es Bill Murray, pero la primera parte es una película terriblemente horrible, no es una película de humor, es una película angustiosa, a mí yo me angustio siempre que la veo, ¿no? Y el tiempo yo creo que es un camino estupendo para buscar los horrores que nos atenazan, no más allá del monstruo, de esto que están ahí a nuestro lado, pero sí que el tiempo. Yo creo que ahí era mi voluntad de escribir y de encontrar ese cuento verdaderamente agobiante. Yo creo que es de los más agobiantes del libro. No sé, altruismo. Hay gente que dice que habla de... Hoy en la entrevista con Ada, que está por aquí, habla de la ternura, ¿no? Que como que le da ternura al zombie. Bueno, sí, pero te come, ¿no? Pero es un cuento yo muy inquietante. Yo cuando logré darle la forma que yo quería, ¿no? Que era ir más allá de corre, corre, que viene el zombie, corre, corre, que en el fondo Walking Dead es eso, ¿no? Corre, que si no corres te comen los zombies. La trama no tiene mucho más. Porque lo otro es un culebrón de a ver quién se acuesta con quién y qué malo eres, ¿no? Cuando vienen los zombies es corre, corre y te escapas. Yo quería escapar de eso, ¿no? Y entonces el cuento es, y de ahí también la cubierta, ¿no? de Fernando Vicente es la fascinación de un ser ante un niño zombie que no le ve comer y que quiere darle de comer, ¿no? Y por eso también escapar de ese no sé por qué hablo del zombie, pero sí que ese monstruo también me tenía muy obsesionado. Sí, pero es curioso que lo que produce pavor, ahí estamos hablando del tiempo, pero no puedes estar disociado del espacio. En realidad, este último relato, el del zombie, está encerrado en un bloque de pisos, Hambre está encerrado en un lavabo, es decir, que también la claustrofobia que provoca el espacio, bueno, el de la casa, el editor, pero la casa también, la casa vacía es un espacio cerrado, o sea que sí, que el tiempo sí, pero coño, el espacio también, ¿no? Sí, bueno, inevitablemente por ahí está Patricia para ayudarnos con estas cosas del espacio, pero sí que es cierto. Los dos grandes elementos para trabajar nuestra relación con la realidad es el espacio-tiempo, son nuestras dos magnitudes, ¿no? Y yo sí que buscaba también en eso, ¿no? En los cuentos sobre el espacio, pues también estamos hartos, yo la decía hace un rato, ¿no? Yo estoy muy cansado de leer cuentos con casitas encantadas, etcétera, ¿no? Después llega Babadook y te destruye porque es, ¿no? Cómo se puede utilizar una casa y un lugar encantado para destruirte. Yo también buscaba un poco eso, y también con la casa vacía, ¿no? Porque los otros cuentos son de encierro y la casa vacía es el lugar al que no entras, pero que te obsesiona por el propio hecho de no entrar e imaginar que hay dentro. Y la casa vacía es un cuento en el que el personaje es un tipo que se ha ido a Providence a investigar sobre Lovecraft, y está el homenaje también a uno de mis tótems. Es cómo se genera lo fantástico, en el fondo, cómo la realidad te dicta, provoca que tu imaginación construya, y el personaje se va a pasar todo el cuento llenando esa casa de historias, con historias reales, con historias menos reales, pero sí que era el juego, ¿no? Y ahí me interesaba también explorar eso, ¿no? Cómo el espacio puede ser un lugar de encierro y que tú al estar dentro te sientas agobiado claustrofóbicamente por la amenaza del propio espacio, del monstruo que habita en el espacio, pero también cómo puede ser terriblemente inquietante. Y a mí me pasaba, ¿eh? Y Ana está aquí y sabe que yo cada vez que pasaba por allí hacía una foto de la dichosa casa, que después la ves y dices, pues tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, yo en mi cabeza... Pero imagínate una casa con una bandera, todas eran casitas muy bonitas en el barrio donde estábamos viviendo, y una casa súper cutre con una bandera americana apolillada. Cuando tú las veías ahí ondear, resplendorosas, y veías aquella... Aquí vive gente chunga, y después tenía afuera un gallinero con un flamenco rosa de plástico, y dices, chungo, o sea, quien vive aquí es chungo total, o sea, yo es que tengo que escribir algo sobre eso. Pero claro, lo bueno fue, en el fondo, lo que hace el personaje, ¿no? Que es nunca atreverse a cruzar la puerta de la casa, bueno, ni la puerta, ni el jardín, hasta un momento que ya veréis, y llenar esa casa, que el cuento surge de una contestación a mí mismo, que en Distorsiones yo había hecho un cuento titulado La casa ciega, que proviene de otra obsesión igual, otra obsesión imbécil de las mías, que yo durante un año trabajaba 3 días en la Autónoma y 2 días en la Universidad de Lleida, y cogía lo que antes era el AVE, es decir, el mismo tren súper chungo, súper bonito, pero que tardabas 2 horas y media, porque se paraba 45 minutos, que veías la SEU, pero se paraba 45 minutos para cambiar el eje, o no sé cómo se llamaba, adaptar el tren a... Y claro, yo cada día a la misma hora, tiempo, pasaba y veía una casa que tenía las ventanas tapadas y la puerta. Y empecé mi cerebro trastornado a imaginar por qué esta casa y tal, ¿no? Y de algún modo aquí hice el cuento escrito también en segunda persona, con ese agobio que tiene la segunda persona, ¿no? Que parece que estés
dirigiendo la vida del personaje, y de algún modo ese cuento del personaje que nunca se atreve a entrar por el horror que le produce el lugar, aquí es el personaje que entra, pero entra con la imaginación y la llena de historias, cada una más perversa, yo creo más tarada, conforme vas avanzando en el cuento, ¿no? Y hay un pequeño homenaje a American Horror Story. Pero sí, yo creo que el espacio también es inevitable. El espacio, la familia, la paternidad. ¿Quieres abundar en el tema de la paternidad? Claro, ¿no? Mucho. ¿Alguna preguntita a lo mejor se os ha despertado ahora escuchando estas disquisiciones sobre el tiempo y el espacio? ¿No? ¿Seguro tampoco? Ni por alusión. Ni por alusiones, nada, ¿no? No sé, se me ocurre como última pregunta la típica pregunta desagradable que hacerle a un autor, pero que a lo mejor tus seguidores y lectores querrán saber, ¿no? ¿Con qué estás ahora? ¿Estás escribiendo algo? Sí. Me gusta que me haga esta pregunta. Casualmente, llevo 4 años. Sí, la verdad es que sí, porque estoy intentando hacer una otra novela. Con lo cual es malo que lo diga aquí, porque Juan no me la va a publicar. No por nada, porque no publica novelas, quiero decir, no por otra cosa. No, es una novela ambientada en un espacio que me perturba y me horroriza. Si hay suizos en la sala, lo siento, es Suiza. Y que tiene mucho que ver con el horror. Va a ser un horror más real, una angustia más real. El cuento que aparece en este libro, Agua Oscura, que de algún modo el personaje ya deja filtrar sus angustias ante la cuadriculez mental de los suizos, yo creo que está mucho en la novela. Es una novela que sí que tengo título, lo voy a llevar a registrar, o sea que nadie me lo robe, que es el gigante de los erizos, porque en la novela hay un constante homenaje a Friedrich Dürrenmatt y su novela La promesa, que se convirtió en la película del cebo por Ladislao Baida, y ahí... O sea, que nadie robe, palabras tabú, Ladislao Baida, el cebo, el gigante, y va a ir por ahí. Es una novela en la que es un tipo que por cuestiones diversas va a pasar un tiempo en la ciudad de Neuchâtel.